Hola amigos, gusto estar nuevamente con ustedes. Continuamos con nuestras lecciones sobre el bosquejo de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Ya en las lecciones anteriores, porque esta es la número 7, hemos visto sobre lo que nos enseña la escritura en esta carta, en esta epístola, sobre el pecado, cómo es que el hombre en sus vanos razonamientos se apartó de Dios y en vez de, habiéndolo conocido, en vez de adorarlo a Él, se fueron a adorar a las criaturas en vez de al Creador, y empezaron a adorar como dioses al sol, a la luna, a las estrellas, a la lluvia, al trueno, a la tierra, al mar, o a las criaturas como el jaguar o la serpiente, o diferentes ídolos que se hicieron. Y dice que Dios los entregó a sus vanos razonamientos y cayeron en una gran depravación. Después la epístola nos habla de la salvación, lo que Dios preparó, lo que Dios dispuso a través de nuestro Señor Jesucristo y de lo que hizo en la cruz para pagar la deuda que nosotros teníamos. Después de hablar sobre esa salvación tan hermosa, nos habla de la separación, que todo aquel que ha entregado su vida a Cristo, que cree en Él, que ha recibido esa gracia, es separado. Es separado, dice, es trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Después nos habla de la seguridad que podemos tener en lo que nos dice la Escritura, en toda esa obra maravillosa de Dios, el cual termina diciendo: si Dios no escatimó a su propio Hijo y lo dio a nosotros para morir en la cruz sin merecerlo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Y nos da esa seguridad. Después vimos el asunto de la soberanía, cómo Dios es soberano, Él hace lo que quiere, como quiere, y Él en su gran sabiduría, algunos escoge, les da la fe para creer, para salvarse, y algunos endurece para que rechacen. Y ahora vamos a ver el concepto de aquí en adelante, la epístola de Pablo del capítulo 12 en adelante, pues ya nos habla del servicio del creyente. Se llama el servicio del creyente, o sea, la justicia de Dios se manifiesta a través de nosotros, de cada creyente. Y vamos a dejar que la Biblia nos hable por sí mismo y vamos a leer el capítulo 12 de Romanos, recordando que estamos leyendo en un lenguaje más actualizado que se llama la Biblia, que se llama la Nueva Traducción Viviente. Y en el capítulo 12 empieza diciendo de esta manera, versículo 1, dice: por tanto, amados hermanos, y aquí hago un paréntesis, cuando dice por tanto se está refiriendo precisamente a todo lo anterior que ya había expresado en Romanos. Por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable
y perfecta. Y este versículo 2 me gustaría leérselos también en la Reina Valera 1960, esa traducción literal. Dice el 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como quiera que lo veamos, en cualquiera de las dos traducciones, nos está hablando de que no nos amoldemos a este mundo. No hagamos las cosas a como las hace el mundo, porque todo el mundo lo hace, porque si no, pues me van a hacer un lado, me van a rechazar. Y dice, no te conformes a este siglo, transfórmate, renuévate acá en tu mente, saca esos pensamientos y mete esos pensamientos. Eso es renovarse. Y dice en el versículo 3, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene su función específica, el cuerpo de Cristo también. Recordemos que es un simbolismo que usa el apóstol y toda la Biblia, de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Dice, nosotros somos las diversas partes del cuerpo y nos pertenecemos uno a otro. 6. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírveles bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. En el 12 dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es la esperanza segura que tenemos? Y para eso vamos a consultar a una cita que está en 1 Pedro 1, del 3 al 4, se las voy a leer. Y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Entonces, cuando habla de que dice aquí el apóstol Pablo en Romanos, alégrense por la esperanza segura que tenemos, es la esperanza de gloria, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de una herencia incorruptible, un cuerpo
no sujeto a corrupción, incontaminada, un cuerpo no sujeto a contaminación, e inmarcesible, un cuerpo no sujeto a marchitarse. Y dice que está reservada en los cielos para vosotros. Entonces dice que esa esperanza es la que mantiene al cristiano alegre, mantiene al cristiano seguro, mantiene al cristiano enfrentar aún la misma muerte con paz, con seguridad. Dice, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. 13, volvemos a Romanos. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pase necesidad. Listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pase necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. 14. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Y aquí vamos a seguir mencionando estas cosas y viene a mi mente esto. Son muchas de estas instrucciones que Pablo está dando por la unción del Espíritu Santo, son muy semejantes al sermón del monte que dio nuestro Señor Jesucristo, que habla de bendecir a los enemigos, te golpean una mejilla, pon la otra, etc. Dice, no los maldigas a los que te persiguen, no los maldigas. Pídele a Dios que los bendiga. 15. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. O sea, esa identidad con los hermanos. Un hermano logra algo, está alegre, alégrate. Un hermano le pasó una desgracia, llora con ellos. 16. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. 17. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues las Escrituras dicen, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Aquí termina el capítulo 12 y en este bosquejo nos estamos viendo que ya después de que nos dio toda una doctrina profunda del pecado, la salvación, la soberanía y todo eso, ahora nos está hablando de la vida cristiana. Nos está hablando que ahora tenemos una nueva vida y nos está hablando cómo quiere Dios que nos comportemos delante de Él. Y luego pasamos al capítulo 13 y nos empieza a hablar de las autoridades. Y este es otro tema muy interesante porque ahorita está de moda echarle a las autoridades, ¿no? Rebelarnos contra las autoridades. Aún teniendo la razón de que se están equivocando, etc. Pero bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. Dice en el capítulo 13, versículo 1, dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios.
y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. ¡Wow! Aquí ya es cuando decimos que la Escritura, chihuahua, ¿cómo dice eso la Escritura? Sí, dice que me someta al presidente de México, al presidente de Estados Unidos, a todos los presidentes. Sí, dice que él puso al presidente de México y al de Estados Unidos, y dice que él lo puso. Porque dice, los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios, dice el versículo 1. Y ahí donde decimos, chihuahua, yo no creo que Dios haya puesto a fulanito. Pues sí, Él lo puso. Lo que no sabemos es para qué lo puso. Si nos vamos al Antiguo Testamento, vemos que siempre Dios ponía los gobernantes, pero a veces le decía a un pueblo, te voy a poner un gobernante que te va a aplastar, un gobernante que te va a tratar injustamente, un gobernante malo. Y decía Dios que Él lo iba a poner. Y decía, porque traigo juicio contra esta nación. Ahora, hay motivos para que Dios traiga juicio sobre nuestras naciones. Y no nomás me refiero a México y a Estados Unidos, sino a todas las naciones. Pues yo creo que sí hay motivo de sobra para que Dios traiga juicio. Nosotros como humanidad nos hemos caído en una desobediencia a Dios tremendo y hemos insultado, hemos ofendido a Dios. Es cuestión nada más de ver todo lo que hacemos en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Todo lo que hay de ocultismo, todo lo que hay de idolatría, apartados de la palabra. Todo lo que hay de depravación sexual y moral. ¿Cuántos bebés son masacrados? ¿Cuántos asesinatos hay? En todos sentidos la humanidad hemos dado muchos motivos para que el juicio de Dios venga sobre nosotros. Pero eso no quita de que toda autoridad que está puesta por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Versículo 3. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino que en los que hacen lo que está mal. Ahora, el hecho de que tengamos autoridades que nosotros consideramos malas y que estemos sujetos, no quiere decir que si nos ordenan hacer algo en contra de la voluntad de Dios tengamos que hacerlo. Podemos nosotros dejar de obedecer manteniéndonos sujetos. Le pasó a los apóstoles, estaban sujetos a la autoridad y los castigaron y les dijeron, ya no hablen de Jesús. Era una orden de la autoridad. Y ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero seguían sujetos a la autoridad. Y si me quieres castigar, aquí estoy. Pero no voy a hacer eso, porque sé que a Dios no le agrada. Bien, dice 4, las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. 5. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo,
sino para mantener tu conciencia limpia. Y luego entra a otro tema que tiene que ver con la autoridad, pero también con el dinero. Dice el versículo 6, por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. 7. Ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. Wow. Bien, seguimos con el versículo 8, que nos dice que el amor cumple con los requisitos de Dios, del 8 en adelante. Y dice el 8, no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen, no cometerás adulterio, no mates, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué dice eso en el versículo 9? Pues sí, porque si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, pues no vas a cometer adulterio. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no vas a matar. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no vas a robar. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no vas a codiciar, etc. Dice el versículo 10, el amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. El amor nunca hace mal a otros. 11. Esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación está ahora más cerca que cuando recién creímos. O sea, a través de las edades, a través de los tiempos, a través de la profecía, dice aquí que está cerca un cambio, que está cerca el cambio definitivo que esperamos todos los cristianos es el regreso de nuestro Señor Jesucristo, aunque no sabemos cuándo, pero dice estar atentos. Y aquí voy a hacer un paréntesis para leer una cita con respecto a esto que está en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a leer del 1 al 5. Que nos habla de los tiempos, o sea, cuándo va a suceder eso, cuándo va a venir ese cambio trascendental de paradigma, cambio de época, cambio de era, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo nuevamente a la tierra, en lo que se le ha llamado la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Primero vino encarnándose, naciendo de María la Virgen. Vino como un siervo sufriente, humilde, naciendo en un pesebre, etc. Pero la segunda venida de Cristo viene como rey, viene como autoridad con vara de hierro. Y dice en esta cita que les digo, en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 5, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. O sea, cuando menos lo esperes. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz
e hijos del día, no somos de la noche ni las tinieblas. O sea, estar siempre listos, siempre preparados. Y dice que para los que no conocen la palabra, para los que no conocen y no han confiado y no han creído en que Jesús es el Señor, dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Destrucción repentina. Dice, pero para nosotros no estamos en tinieblas y ese día no nos va a sorprender porque ya el Señor nos ha dado instrucciones, y todo esto que estamos viendo son instrucciones de cómo vivir la vida cristiana y cómo estar preparados para que no nos sorprenda ese día, sino estar listos siempre. Volviendo a Romanos, versículo 12 del capítulo 13, dice, la noche ya casi llega a su fin. En muchas ocasiones la palabra nos habla de que ahorita vivimos en un tiempo como en la noche, pero que ya está por amanecer. Y dice que mientras hay oscuridad, nosotros nos guiamos por la Biblia, por la palabra, por la revelación, por el modelo de Dios. Dice, hasta que amanezca y aparezca el lucero de la mañana, que es Jesucristo, y entonces veremos todo claramente. Pero por lo pronto, la palabra de Dios nos alumbra para ir caminando con toda seguridad, con esa luz que nos da la Escritura. Dice el 12, la noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia. Dejen todo lo oscuro, todo lo que sabemos que a Dios no le agrada. Dice, déjenlo. Como si nos quitáramos una ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de una vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Y pues aquí la Escritura, el apóstol Pablo ya nos está hablando de la vida cristiana. Estar siempre preparados para la venida del Señor. No se les olvide que nuestra esperanza es, como dice la Escritura, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El verdadero creyente, el verdadero nacido de nuevo, que tiene firme esa esperanza, y como leímos ahorita, esa esperanza que no cambia, que no se nos mueve, que aún sabemos que ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, y esa es nuestra esperanza, la vida eterna y la gloria, esa seguridad que nos da el Espíritu Santo que mora en cada uno de los creyentes. Bien, pues dentro de las lecciones del bosquejo, que esta es la número 7, ya avanzamos hasta el capítulo 12 y 13 de Romanos. Recordemos que estamos solamente viendo un bosquejo. Ya después veremos los temas principales un poco más a profundidad. Ahorita es nomás un bosquejo de cómo el apóstol organizó el mensaje de su carta. De hecho, de los capítulos 12 hasta el final
habla de la vida cristiana, pero bueno, como el tiempo no nos alcanza para ver todos esos capítulos, alcanzamos a ver el 12 y el 13. Continuamos con esto la próxima lección. Y pues el Señor les bendiga, cuídense y nos vemos la próxima.